Hoy tenemos como invitado al abogado Gabriel Gazabe. Él además es experto en temas económicos, expositor, consultor, conferencista argentino. Muchas gracias, es un honor para nosotros tenerlo acá en nuestro programa. Hemos tenido la oportunidad de dialogar antes aquí en el Ecuador, pero también en la República Argentina. ¿Qué mejor con un invitado de este nivel para que nos explique qué es lo que está sucediendo en la República Argentina? Se ha aprobado la ley Bases, esto que se entiende podría dar la vuelta, cambiar la estructura política y económica de la República Argentina, pero quisiera que nos explique qué significado tiene esta aprobación en el Senado. Bueno, me parece que es un paso importante porque es un instrumento para el presidente Milei que le va a permitir, primero, tener cierto grado de gobernabilidad, generar confianza en el exterior. Hoy mismo, esta mañana, los bonos argentinos empezaron a subir en cotización en Nueva York y el dólar libre o el dólar blue, como se lo dice en Argentina, ha descendido también un poco, unos pesos en su cotización. Es decir, era un instrumento que no es el ideal, no es el que en su momento el gobierno presentó al poco tiempo de asumir. El lunes 10 se cumplieron 6 meses del gobierno de Milei y en enero se había presentado la ley Bases y era una ley ómnibus, así se la llamaba. Hoy día el ómnibus ha quedado bastante reducido a una combi o algo similar. Sí, pero porque en definitiva se quedaron afuera 434 artículos. Eso es lo que ha sucedido con esa ley original de hace 6 meses. Exacto, y hay discusiones todavía que quedan pendientes porque esto vuelve a diputados. Todavía la ley no está promulgada. Se aprobó en Senado y vuelve con las reformas a la Cámara de Diputados. Se trata del impuesto a las ganancias, el impuesto país. Hay distintos temas que quedaron todavía en el tapete para hacer sintonía fina y volver a analizarlos en diputados. La vicepresidenta Victoria Villarruel tuvo que dirimir con su voto. Ella es la presidenta del Senado. Estuvieron, creo que 36-36 y con su voto se dirimió y pudo ganar, digamos, dentro del Senado la ley. Exacto, porque la vicepresidenta, que es la presidenta de la Cámara de Senadores, pudo cuando hay un empate, pudo inclinar la balanza para la aprobación de la ley. Esto para que se demuestre lo difícil que fue y por qué tomó tanto tiempo. Bueno, sí, claro, sí, estaba muy peleado, era senador por senador, ver quién iba a votar y quién iba a apoyar o no la ley. Hasta último momento hubo negociaciones, ¿entiendes? Ahora viene la aprobación ya en particular de cada uno de los capítulos. Exacto, y luego tendría que regresar a la Cámara de Diputados. Y ahí, si finalmente es aprobada, el presidente la puede promulgar y ya tendría efecto, ¿no? El impacto está en el ámbito, por ejemplo, de las inversiones. ¿Qué es lo que se puede lograr con esta ley en ese campo? Bueno, la Argentina, Fernando, es un país que carece de inversiones. Es decir, es un país que no ha sido confiable. Los propios argentinos se dice que tienen más de 300.000 millones de dólares fuera del país o escondidos en sus casas. Es decir, es un país donde nadie invierte, solamente el Estado en las últimas décadas, en los últimos 10 años prácticamente empleo privado no se ha creado. La gente que ha pasado a ser ocupada lo ha sido en el sector público, en el sector estatal. Entonces las inversiones se necesitan como la cosecha al agua, y esto tal vez podría ayudar a que haya inversores extranjeros que ahora vean con otros ojos al país y estén dispuestos a arriesgarse a venir a invertir. Estamos hablando de inversiones internacionales, pero también nacionales, por esa cuantía que tienen los argentinos afuera. En el gobierno de Mauricio Macri hubo una posibilidad, blanquear, retornando esos capitales con ciertas dádivas en definitiva, para que se regularice la presencia de esos capitales. ¿Y qué ocurrió? Sí, bueno, algunos han regresado y ahora se está hablando de un nuevo blanqueo. A lo largo de la historia argentina cada tanto hay blanqueos y perdones impositivos, que a la gente que es cumplidora le resulta muy molesto, porque la gente que es formal y cumple con sus obligaciones ve que cada tanto los que se han mantenido al margen de la ley son perdonados y son tratados en igualdad de condiciones. Pero ahora se ha aprobado algo que se llama RIGI, que es para las inversiones extranjeras, y esperemos que funcione y
y pueda venir capital, que es tan imprescindible para generar, ya que no hay ahorro interno por la inflación, es decir, el proceso de ahorro e inversión local no existe porque el peso no vale nada, entonces no hay ahorro y no hay crédito interno. La única forma de generar crecimiento en la Argentina es hoy día con inversiones extranjeras y tal vez esto es un instrumento que permita que eso vuelva a ocurrir. En lo económico, ¿qué puede lograr la República Argentina? Bueno, la Argentina tiene básicamente el problema de la inflación, que hoy día el mundo se ha olvidado un poco de él, pero algunos países como Venezuela, algún país en África, en Asia y la Argentina lo seguimos padeciendo, que es un impuesto encubierto, un impuesto invisible. Se le va derritiendo el poder adquisitivo a los consumidores, a los trabajadores, segundo a segundo, a raíz de que el gobierno está imprimiendo dinero para financiar el gasto público. La idea del gobierno de Milei es llegar a un déficit cero, que no se pueda gastar más que aquello que se recauda a través de los impuestos de manera genuina y no financiar al tesoro con la emisión de dinero. Eso ha hecho que en estos 6 meses la inflación haya ido disminuyendo. En diciembre fue del 25%, se espera que para este mes que se den los datos de mayo sea del 4 y pico, cercano al 5. Entonces, eso ha sido un logro en cuanto a recuperación de poder adquisitivo de la gente, pero bueno, falta mucho por hacer, es decir, todavía eso es muy difícil de mantener en el tiempo porque hay temas tributarios que se están analizando en esta ley que van a van a determinar si se puede seguir manteniendo ese déficit fiscal cero o es algo que va a temblar en algún momento porque en cierta medida está comprimido. Fernando, en la Argentina no tenemos precios relativos. El gobierno de Kirchner durante 2 décadas ha comprimido los precios, los ha aplanado, las tarifas de un transporte público son ficticias, no cubren ni los costos, los estados han tenido que estar subsidiando permanentemente a las empresas de transporte para que puedan seguir circulando, es decir, cuando el usuario de un autobús paga su boleto, está pagando una parte ínfima, el resto las cubre el Estado, entonces todas esas cosas siguen latentes ahí, las tarifas del gas, de la electricidad, del agua corriente, todo eso se ha mantenido también pisado durante años. Entonces, de a poco eso se tiene que ir liberando y sincerando la economía. Un poco es lo que se ha ocurrido en estos meses y por eso el despliegue de la inflación y mucha gente vio que se empobreció durante estos 6 meses porque la cosa se fue sincerando. Era una ficción lo que se vivió. Gran expectativa a nivel internacional la que existe sobre la República Argentina, el gobierno que cumple 6 meses de Javier Milei. ¿Cuáles son los resultados de ese ajuste? ¿A quién ha golpeado el ajuste? De todo esto vamos a hablar luego de la pausa comercial. Hubo actos de violencia en los exteriores del Congreso de la República Argentina en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, se estaba decidiendo algo que debe marcar un futuro diferente para la República Argentina. Hay un ajuste, usted bien lo dijo, estaban a punto de ir hacia la hiperinflación por el mes de diciembre y usted habla de que de 25% de inflación en diciembre, ahora en este mes estamos hablando de que podría llegar al 4 o el 5%. Bueno, el corte en la emisión de dinero para lanzar dinero para pagar gastos corrientes. Impresión de dinero. Claro, se ha seguido imprimiendo dinero, pero no ha salido en circulación, no es parte del circulante, por lo tanto ese dinero no se ha trasladado a precios, no ha peleado por bienes y servicios en el mercado, pero como yo decía recién, el tema de las tarifas que se han liberado en los últimos meses, a los que más perjudicaron es a la clase media, básicamente. La llamada clase media argentina es la que más está sufriendo las medidas que se están tratando de implementar, pero siguen apoyando porque entienden que lo otro era irrealizable, era, como yo decía, una farsa, una ficción, era imprimir dinero para granjearse simpatías políticas y el problema también, Fernando, es que la oposición en Argentina es muy destructiva y está ahí latente tratando de poner palos en la rueda o directamente robarse la rueda, digamos. El peronismo es una fuerza
que hace 80 años está ahí en la Argentina y que cuando no está en el gobierno no lo toleran y no son respetuosos de la voluntad popular y que la gente circunstancialmente optó por otros candidatos y por otras ideas y por otros proyectos. ¿Se puede calificar a ese sector como una empresa que lucra precisamente de la política y que destruye la esencia de un país que fue muy poderoso, que tiene vasta riqueza? ¿Se puede calificar así? ¿Y por eso quieren ahora tumbarlo a Javier Milei? Bueno, se dice que en el mundo hay 4 países, los desarrollados, los subdesarrollados, Japón y Argentina. Japón, no teniendo nada, llegó a tenerlo todo. La Argentina, teniendo infinidad de recursos y una población muy pequeña, reducida respecto del territorio. A los 2.700.000 kilómetros nos hemos quedado sin nada. El peronismo, si yo lo tuviera que definir, es como esos autobuses de 2 pisos, en el cual en el piso superior está el núcleo del peronismo, la redistribución de ingresos, la llamada justicia social, el meter gente en la política, el negocio de la política, el empleo público como una forma de hacerse de partidarios y de gobernar. Y en el volante de ese autobús, circunstancialmente van eligiendo a quién les sirve conforme el momento histórico en que se vive. Fue Carlos Menem en los 90 porque el mundo cambiaba, se alejaba del socialismo y el mundo privatizaba y se modernizaba. Después vino... Y fue por esa línea, Carlos Menem, fue por esa línea, en los años 90. Y después pusieron al volante a otros como Eduardo Duhalde, después vino Néstor Kirchner, 8 años de Cristina, el títere que eligieron de Alberto Fernández para los últimos 4 años antes de Milei. Es un pero negocio, el autobús sigue, digamos. Se lo puede calificar como un negocio porque en estos momentos vemos cómo han reaccionado en la oposición y no ahora. Hablaron al inicio del periodo. Ellos decían que en pocos meses van a retornar al poder. Es como que se quedaron sin empleo, sin el negocio y tengo que retomar las riendas de mi... Exacto, sí, bueno, hubo desconcierto en haber perdido la elección a pesar de lo desastre que había hecho la administración de Alberto Fernández, que los números tendrían que haberles indicado que le iban a perder, pero creo que hasta último momento no esperaban una alianza entre el PRO de Mauricio Macri, de Patricia Bullrich con Javier Milei, y eso hizo que finalmente pudieran irse del poder, que se lograra sacarlos del poder. Porque hubo confrontaciones y además muchas palabras en contra de ellos por parte de Javier Milei. Pero están ahí al acecho, digamos, no es gente respetuosa de la República ni de la voluntad de la gente, ni quiere que las cosas cambien. Desean que el gobierno de Milei caiga y que fracase. Digamos, no quieren al país, se quieren a sí mismos eventualmente. La oposición trata de decir que ha sido un desastre lo que se ha hecho hasta el momento por parte de Javier Milei. Hablan, por supuesto, del haber echado alrededor de 50.000 personas que trabajaban para el Estado. Dicen ellos que el impacto del ajuste ha ido hacia a los más pobres y que en menor medida a la clase media. Usted acaba de decir lo contrario. Bueno, yo sostengo eso, Fernando, básicamente ¿por qué? Porque la inflación afecta más a la gente más humilde. La gente que puede tener un ahorro, un puchito reservado, puede comprar dólares, puede refugiarse en dólares, puede ir al supermercado y llenar 2 o 3 carritos y almacenarlos en su casa. La gente humilde vive del día a día con lo que le van dando con las changas, como se dice, el trabajo eventual en Argentina, y eso se les va derritiendo. Incluso los beneficiarios de los planes sociales ven que con una mano el gobierno les daba los planes sociales, pero por otro lado, con la otra mano apretaban el play de la impresora y al imprimir dinero y generar inflación le estaban afectando esos beneficios. Ese es el círculo vicioso de los bonos, estos que se implementan en varios países, que son un instrumento para tener cautivos los votos para reelecciones. Y bueno, sí, es clientelismo, sí, es el clientelismo de la pobreza. Otra cosa que ha hecho Milei, que es muy loable, es, Fernando, está atacando la redistribución de los alimentos y de los beneficios sociales para los pobres. Antes los kirchneristas lo que tenían era un grupo de acólitos, de mafiosos, digamos, que eran gerentes de la pobreza, 4 o 5 personas que recibían millonadas por mes
para que supuestamente en sus barrios, en sus vecindarios, lo repartiesen en comedores, en zonas más humildes. Pero lo que hacía era, recibían 100 y a la gente más humilde le llegaba con suerte 20. El resto no se sabe dónde fue a parar. Estamos hablando de esas estructuras denominadas los piqueteros que se convirtieron en Argentina en una fuerza política de la calle, por supuesto, para dar palo a quienes tratan de mejorar las condiciones del país. Bueno, exacto, y se ha probado, ha sido probado y mismo gente lo ha denunciado, beneficiarios de planes sociales recibían en grupos de WhatsApp, según el barrio y según la localidad, convocatorias a actos y les recordaban, mira, recuerda que tenemos que ir a marchar frente a la Plaza de Mayo tal día, tal hora, y estate ahí porque si no se te quita el plan social. Te damos este plan social, un tanto por ciento nos tienes que dar a nosotros que te lo dimos, pero también recuerda que el compromiso, ya que no vas a trabajar, es ir a manifestar ante el Ministerio de Acción Social o al Ministerio de Trabajo o al Ministerio de turno. Sí, es algo muy difícil de destruir. Ojalá Javier Milei lo pueda destruir. Espero que sí. ¿Qué son las facultades delegadas, estas que ha conseguido el presidente Javier Milei? Sin duda, instrumentos para gobernar. Sobre eso vamos a hablar luego del corte comercial. ¿Qué son las facultades delegadas que ha conseguido el presidente Javier Milei? Claro está, no para los 9 ámbitos que se decía en el inicio en esa gran ley ómnibus, ahora se ha reducido a 4. ¿Esto significa que puede gobernar por decreto? Claro, lo que significa básicamente es que no necesita pasar por el Congreso y tener una ley que lo respalde para tomar determinadas medidas. Puede encarar un proceso de privatizaciones o puede encarar alguna negociación para una obra pública en el ámbito privado, pero sin pasar por una ley. Es algo que tradicionalmente se utilizó en Argentina. No se ha aprobado aquello, pero esta facultad delegada sí podría buscar formas para llegar a esas privatizaciones. Por ejemplo, siempre se ha dicho que Aerolíneas Argentinas es una empresa que pierde dinero y que quisieran que sea privatizada. Bueno, lamentablemente en el acuerdo del que en el Congreso, Aerolíneas Argentinas quedó fuera de la lista. El caso de Aerolíneas Argentinas es emblemático, Fernando, porque es una aerolínea que ha sido hoy día capturada por los kirchneristas, que la han tenido como caja propia y la han utilizado para, por ejemplo, atacar a la TAM o a LAN Chile, que ya no puede operar porque le han quitado mangas en los aeropuertos, se los han ido desplazando. Y es una empresa deficitaria y gente humilde que va con su bolsito en un autobús todas las mañanas y ve pasar un avión y tal vez sabe o siente que nunca va a poder subirse a un avión, está pagando con el fruto de su trabajo eso, y eso es de lo más injusto y de lo más antiprogresista, si tú quieres, para ponerlo en términos de los que defienden eso. Entonces, Aerolíneas es una empresa que hay, si aparece un comprador que la adquiera y si no, que se la cierre directamente. Milei en algún momento había propuesto que se la queden los empleados, ya que aman tanto que la idea de que una aerolínea de bandera hace a la soberanía nacional y que es indispensable para la nación, les propuso, bueno, regentéenla ustedes, nosotros no le damos un centavo más, háganla ustedes eficiente. Y hubo un video de una asamblea interna de los tipos desesperados, miren, nos la quieren dar a nosotros. Es muy complejo. Y así, este es un kiosco gigante, pero tienes miles en el país. Son 80 años de este tipo de políticas. Es muy difícil de destruir. El presidente Javier Milei decía en los últimos días que querían el ajuste sucio que lo llevara adelante el presidente y que tenían un poco en su mente el que luego, en poco tiempo, venían votándolo al presidente Milei de la presidencia y, por supuesto, aprovechándose del ajuste que había hecho él. ¿Cómo ves esta idea, esta imagen que presentó el presidente? Bueno, es que sí, Fernando, cuando se fue Alberto Fernández en diciembre, la situación ya no daba para más. Entonces, Sergio Massa, que era el candidato kirchnerista, si hubiera asumido el poder, hubiera tenido que hacer algo, porque no podía seguir con la misma política que él como ministro de Economía venía implementando. Entonces,
pueden tener en su locura interna los peronistas la idea de dejemos que este individuo haga el trabajo sucio, elimine el déficit, estabilice un poco la economía y despida gente, achique el Estado, cosas que son impopulares, que a ellos como peronistas no les gustaría quedar al frente de estar tomando esas decisiones. Y después tratemos de voltearlo de la presidencia para asumir nosotros y encontrar un poco más digamos, desmalezado el terreno y poder volver a hacer lo mismo, las mismas fechorías de siempre de ahí en adelante. Pero sí, alguna idea de esa deben haber tenido. Dejemos que Milei haga el trabajo sucio y nosotros volvemos luego. Hemos hecho un análisis amplio de la situación de la República Argentina en el momento y yo le pregunto al abogado, al analista, al conferencista, ¿está segura la presidencia de Javier Milei o puede ser interrumpido el periodo de él por el manejo de la oposición, del socialismo del siglo XXI, del kirchnerismo? Yo creo que está segura, Fernando, básicamente porque la gente ya está harta de los que se fueron. Entonces, yo creo que cualquier ataque para tratar de voltear a Milei, la gente que lo votó y la gente sensata y la gente que tiene cierto sentido común, saldría en su defensa, saldría a las calles. Yo creo eso, yo estoy seguro. Yo lo haría, digamos, si estuviera allí en Buenos Aires. Por más que uno pueda disentir en algo que haga el gobierno o en alguna actitud del presidente, está para estar 4 años y así corresponde que cumpla su mandato. Y me parece que por más que lo intenten, a ver, los que lo intentan están tan desacreditados que salvo un puñado de gente muy fanatizada, el resto ya no les cree nada, no les cree ni que se llamen como dicen que se llaman. Entonces, yo creo que va a terminar su mandato, no me cabe dudas de eso. Espero que sea con éxito y espero que se logren hacer cosas como las que él ha planeado, pero no veo que haya un caldo de cultivo para un golpe de Estado, para llamado elecciones anticipadas, no lo veo. Eso, por lo que te digo, la gente más humilde, la clase media, los que están sufriendo, saben que con los otros también sufrieron y que los otros no tienen la solución. Ya lo probaron. Están dándole la chance a Milei de que no lo conocen y no saben cómo puede resultar. Mira, mi termómetro antes de las elecciones eran los taxistas en Buenos Aires, que siempre te sacan charla y tratan de hablar a ver qué piensa uno. Y casi todos los taxistas que yo tomaba los días que estaba por ahí, me decían que ellos y su familia iban a votar a Milei. Todos los demás usaban una palabra más guaranga, pero decían, nos arruinaron la vida. Entonces yo voy a probar con este chico a ver cómo funciona la cosa. Él no sabemos qué puede hacer. Entonces todavía existe ese crédito, todavía existe esa confianza, por suerte. Hay un respaldo internacional, el Fondo Monetario ya va a desembolsar $800 millones. Recordemos que tiene una deuda enorme, eso generaba cierta distancia con el fondo, pero ya han dicho que van a apoyar con 800 millones por ahora. Todo esto determina que hacia fin de año, por ejemplo, en la línea en la que va Javier Milei, hablemos de una Argentina alejada de la hiperinflación y buscando una inflación moderada. Sí, bueno, habrá que ver, en algún momento las tarifas tienen que seguir sincerándose, es decir, por ejemplo... O sea, tiene que seguir subiendo por ejemplo, los servicios públicos. Hay un caso puntual, la medicina privada, que se llama prepaga en la Argentina, cuando uno contrata una empresa y paga por mes sus cuotas para tener cobertura el día que tenga una eventualidad médica, una urgencia médica o una operación. Eso venía congelado con el kirchnerismo o con el fernandismo. Milei lo destapó, lo liberó totalmente al asumir. Eso generó un incremento hasta del 300 y pico % en algunos pagos mensuales de las familias. Entonces Milei revirtió eso y las obligó a devolver esos aumentos y les fijó otra forma de actualizar los precios, pero eso va a quedar liberado de nuevo, creo, a partir del mes de agosto de este año. Entonces ahí va a haber otros cimbronazos. ¿Se va a sincerar el precio de la medicina? Claro, es que hay que hacerlo, Fernando, si no la medicina estaba colapsada,
estaba colapsada porque los insumos son en dólares, los salarios de los enfermeros, de los médicos, del personal de la salud seguían incrementándose, pero la cuota se la tenían ficticiamente planchada. Es decir, lo que había hecho el gobierno kirchnerista, lo que ha hecho el peronismo es, para disimular la inflación que ellos estaban creando, rompían el termómetro. En este caso, romper el termómetro para que no se note la fiebre que tiene un individuo, que la fiebre sería la inflación. Ese romper el termómetro fue congelar los precios, congelar las tarifas, dar subsidios, que por unas monedas uno viaje en subterráneo o viaje en autobús, precios irrisorios que no cubren ni el 1%, ni lo mínimo del gasto operativo de esos vehículos o de esos medios de transporte. Entonces, eso hay que sincerarlo, no hay otra alternativa. El sistema de precios es algo tan mágico que es lo único que nos permite en una economía tener cálculo económico, poder prever, poder hacer contabilidades, proyecciones a futuro. Si eso no lo tenemos, es imposible cualquier tipo de análisis o de evaluación. Gabriel, muchas gracias. No, gracias a ti. La verdad, sobre un tema complejo, hemos tenido una explicación didáctica por parte de Gabriel Gasabe. Podemos decir que estamos en un conocimiento mayor o tenemos un marco de referencia de lo que está aconteciendo en la República Argentina para que en lo posterior podamos entender de manera más precisa ese desenvolvimiento del gobierno de Javier Milei. Amigos, recuerden ustedes que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo América a través de Mega TV en la Florida, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo.